Muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo que estén aquí las tres súper importantes investigadoras, sobre todo de este eje de justicia social y musicoterapia, ¿no? Vamos a tener 15 minutos, como en la mesa pasada, cada una de ustedes, para que nos expongan sus temas y después vamos a hacer una pequeña charla. Yo espero que salgan así como preguntas entre las tres, que sea un poquito dinámico, 15 minutitos y luego 10 minutitos con preguntas del público. Si es que hay alguna pregunta, una o dos preguntas, yo creo que no da tiempo para más. Entonces, pues bien, vamos a comenzar con la primera ponencia, que es, ya se me cerró, de la doctora, no, de la maestra María Clara Olmedo. ¿Cómo están? Sí, está muy bien. ¿Sabes qué? A ver, vamos a acomodar. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Yo nerviosa, feliz y agradecida. No estoy muy acostumbrada a esta dinámica de escenario, audiencia, así que me voy a imaginar un círculo, una ronda, que es como solemos trabajar los musicoterapeutas comunitarios. Así que bueno, esta ponencia es compartirles una experiencia de trabajo con mujeres indígenas, que se llama Mujeres de Raíz, canciones que narran identidad. Es un trabajo de canciones, un taller de canciones en lengua indígena con perspectiva de género. A ver ahora cómo funciona. Lo pasamos nosotros, ¿está bien? Buenísimo, gracias. Bueno, y es una experiencia que se llevó a cabo en el 2021 y 2022. Contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura en ese momento y fue en dos comunidades. Una comunidad en la provincia de Buenos Aires, que se llama Davia Saiki, a 50 kilómetros, que es una comunidad implantada, es decir, que las personas no forman parte de ese territorio natal, tuvieron que desplazarse por cuestiones de mejor calidad de vida. Y por otro lado, el mismo taller en Maimara, en Jujuy, en el marco de la red de formadoras de género que realiza todos los años la red Puna. Estas mujeres pertenecen a 14 comunidades collas, van todos los meses a hacer un intensivo de fin de semana, a tratar temáticas de género, y en el marco de ese encuentro realizamos el taller. Entonces son dos experiencias muy distintas porque una se da un fin de semana intensivo, el otro transcurre en 2 años, otra se da en comunidades que están en sus territorios y la otra se da en comunidades implantadas. Y además, otra diferencia es que en el barrio Toba de Derqui, en la comunidad de Davia Saiki, esta comunidad implantada, no hay un espacio para tratar temáticas de género. En cambio, en la red Puna, en las mujeres collas, están trabajando, ¿no? Cuando fui a hacer el taller, estaban con toda esa temática como a flor de piel, o sea, digo, como para distinguir un poquito. Bueno, díganme si vamos bien y todo eso. Vamos bien. Bueno, los objetivos del taller era un poco esto, habilitar un espacio de creación colectiva, también fomentar el empoderamiento, la comunicación entre las mujeres, que muchas veces era la primera vez que se reunían por fuera de organizar un merendero, y también era la primera vez que se reunían a cantar en su lengua. Por otro lado, también valorizar el saber en las mujeres indígenas, que no venga de afuera, que sea esa semilla, ese barro que está ahí, y ponerlo como protagonista y construir desde ahí. Vamos por acá. Y bueno, organicé un poquito esta ponencia en 2 ejes grandes. Uno son los ejes que hacen a la musicoterapia y otro los ejes que hacen al mundo indígena. Ahora voy a pasar la filmina, pero me gusta más hablar así los puedo mirar, porque si no... con respecto a los ejes que hacen a la musicoterapia, trabajo con una perspectiva comunitaria. Esto implica tener un vínculo anterior con la comunidad, en caso de no poder tenerlo, como fue en el caso de Jujuy, trabajar con las personas que trabajan con esas comunidades, tratar de tener la mayor cantidad de información y referencias posibles, y sobre todo 3 aspectos como para tener en cuenta. La participación, la coordinación compartida y el rol de musicoterapeuta como facilitador, que es un concepto de Patricia Pellizzari. Bueno, ahora después voy a ir a esa filmina. Otra perspectiva es la perspectiva de interculturalidad
y el recurso con el que trabajo es, en este caso, con estas comunidades, con estas mujeres, paisajes sonoros y la composición de canciones en la lengua originaria. Ahí estamos. Bueno, ¿qué hablamos en este sentido cuando hablamos de perspectiva comunitaria? Por suerte, en este congreso hay un montón de trabajos súper valiosos con esta temática, así que no sé, creo que va a estar buenísimo para nutrirnos. En este caso, lo que yo le quería, el recorte que hago específicamente con esta experiencia y con otras experiencias que vengo haciendo hace muchos años con comunidades indígenas es la importancia de la participación, implicar a las comunidades en la toma de decisiones, inclusive en el diagnóstico, en que sea la misma comunidad la que requiere nuestra presencia. Eso en primer lugar, por más ganas que tengamos de hacer algo en una comunidad, si no nos requieren, bueno, es como el paso primero, ¿no? En segundo lugar, bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Qué piensa la comunidad que nosotros podemos acompañar? ¿Qué piensa la comunidad? ¿Para qué nosotros, como musicoterapeutas, con nuestras pertinencias y nuestros saberes, podemos aportar a esa realidad? También la participación en la toma de decisiones y en las actividades. Luego, otro ítem importante de esto de la musicoterapia comunitaria es la coordinación compartida. Siempre coordinar, co-coordinar con una persona de la comunidad, con alguien de la comunidad, que todas las veces son mujeres, y es esa mujer la que conoce la comunidad, la que conoce la lengua, la que conoce la problemática. Entonces, hacer un dúo con esa persona y tomar las decisiones juntas e ir viendo los cambios que haya que hacer de a dos. Y bueno, y por último, este rol que tenemos como musicoterapeutas trabajando en comunidades indígenas, que es de facilitador, o también podría ser como animador sociocultural. Estamos en ronda, la horizontalidad, no traemos el saber, acompañamos ese proceso de reencuentro con un saber preexistente que no nos pertenece y que es muy valioso que la comunidad pueda retomar. Recordemos, siempre estoy hablando de experiencias en Argentina, donde la presencia indígena, por lo poquito que estuve viendo acá, es muy distinto a lo que es México, que hay como bastante, no sé, más presencia indígena. En Argentina la temática indígena hay bastante prejuicio sobre el tema, hay bastante estigma. Entonces, bueno, trabajar estos temas también es abrirse a un mundo de posibilidades en lo que esto genera en estas personas. Bueno, con respecto a la interculturalidad, una cosa que me parece como, que incluso a mí me pasa es, primero posicionarnos y saber que cuando nosotros entramos a trabajar con una comunidad, lamentablemente, inconscientemente, involuntariamente, posiblemente estemos atravesados por lógicas occidentales hegemónicas. Entonces tal vez tengamos esos anteojos de querer entender algunas cuestiones rápidamente, de intentar hacer lecturas con esos anteojos. Entonces es un desarmarnos como personas, con nuestra propia cosmovisión y paradigmas, y en ese sentido empezar por trabajar mucho nuestra propia escucha. Hacer silencio, escuchar, dar lugar y tener presente que posiblemente estemos mirando con esos lentes y a poquito ir desarmándolo. Y también tenernos paciencia y ser humildes para entender esto, ¿no? Como una presencia continua desde dónde estoy mirando y leyendo, desde dónde estoy escuchando. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. No sé si voy muy rápido, si no me alcanza el tiempo. Bueno. ¿Pasó? Ahí está. Y por último, con musicoterapia, el trabajo con paisajes sonoros y composición de canciones. Ahí está al revés, pero empezamos, por ejemplo, con las comunidades de Jujuy, con los paisajes sonoros, que son estos sonidos que dan contexto y que alojan ese encuentro, porque convengamos que son 25 mujeres de Jujuy que se juntan a hablar sobre problemática de género con todo lo que eso involucra, y no podemos decir, bueno, sí, ahora vamos a hacer una canción. Es muy atropellado, es muy irrespetuoso. Entonces empezamos trabajando, bueno, ¿cuál es el sonido de este territorio? ¿Cuáles son sus paisajes sonoros? Entonces las mujeres se organizaron en distintos grupos y era los pasos del cabrito por el cerro, las gotitas de la lluvia sobre la tierra, el viento que pasa por las plantas. Bueno, ¿y cómo lo podemos sonorizar? ¿Y cómo suena? Entonces se fueron haciendo distintas grabaciones y se armó como un espacio lúdico de que un grupo
proponía su paisaje sonoro y el otro tenía que adivinar a ver si había entendido. En este sentido es tan fuerte el vínculo que estas mujeres tienen con su territorio que en los primeros segundos de la representación del paisaje sonoro sabían de lo que estaban hablando. Entonces, una vez que este espacio está generado como un espacio de cuidado, de contención, ahí podemos empezar a trabajar con las canciones. Estas canciones que yo digo que enuncian y denuncian. En primer lugar se armó una ronda, las mujeres collas son copleras, la mayoría están muy vinculadas con la voz, entonces sacaron sus cajitas, empezaron a cantar sus canciones y en esas canciones, o sea, voy a ver si puedo hacerles escuchar una canción porque es como muy concreto lo que se lee en esa canción, pero vamos a ver si se las puedo hacer escuchar con el celu, voy a hacer una prueba. Ah, bueno, me voy a apurar. ¿Se escucha? La que te gusta, mami. Después la madre, quechua dijo. Quechua. Si un cigarrillo se apaga, no lo vuelvas a encender. Si un cigarrillo se apaga, no lo vuelvas a encender. Si tu marido te pega, no lo vuelvas a querer. Bueno, ¿escucharon? ¿Se entendió lo que dice la letra? Ah, dice, si un cigarrito se apaga, no lo vuelvas a encender. Si tu marido te pega, no lo vuelvas a querer. O sea, están diciendo, haciendo presencia de la violencia de género en una canción, así entre risas y todo. Entonces, la importancia de la canción. Y bueno, después había otra más, pero vamos a ir un poquito al mundo indígena. Bueno, eso quedó medio raro. Pero más que nada es unos numeritos de un monitoreo que se hizo sobre educación sexual integral en Argentina, en 12 provincias, donde se entrevistaron a más de 480 mujeres, indígenas y campesinas, sobre información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y el desarrollo y el derecho a la sexualidad y el derecho a la reproducción. Y de los números más o menos es como que dicen que el 90% de las mujeres dicen que la atención que reciben en el hospital no está en su lengua. El 80% de las mujeres que solicitó un IVE, necesitaba un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo, no lo recibió en los términos. Entonces entendemos que la realidad de estas mujeres está bastante también atropellada por un sistema de salud que no integra la interculturalidad, que no integra la mirada de la cosmovisión indígena. Entonces, desde ese punto de vista, a veces se puede entender porque hay mujeres que no van a parir a los hospitales y después, bueno, existen las problemáticas que existen. Por otro lado, pensar la perspectiva de género desde enclave indígena, porque es diferente. Por ejemplo, el movimiento de Mujeres por el Buen Vivir, que está encabezado por Moira Millán, que es escritora mapuche y militante mapuche, proponen que hacen una crítica al feminismo blanco, por decirlo, porque ellos no conciben el bienestar individual por sobre el bienestar colectivo, es en pos del bienestar de toda la comunidad, donde es importante direccionar esa lucha. Y por otro lado también el concepto de dualidad, una integración entre masculino y femenino que es indispensable. Sin embargo, hay un montón de prácticas machistas que detectan que fueron introducidas también por la colonización, porque originariamente el sistema indígena es también circular y la mujer tiene un lugar muy importante. Y por último, la relación enorme que existe entre territorio y cuerpo. Si una mujer, su territorio es avasallado, se está violando su propio cuerpo. Y no es solamente una cuestión simbólica, ¿no? También es una cuestión real, porque si hay extractivismo, contaminan el agua, contaminan el aire, los alimentos que esas personas van a comer no van a ser los mismos, la medicina natural no va a ser la misma y entonces repercute directamente en el cuerpo de estas mujeres. Entonces, en este sentido, la relación de feminismo, perspectiva de género y territorio es totalmente indisoluble. Y por último, el concepto de territorio es totalmente ligado con la identidad, que para los pueblos indígenas nombrarse, contarse, no puede estar separado del territorio que habitan. Entonces imagínense, cuando hablamos y trabajamos con estas comunidades implantadas, esa ruptura enorme que hay con su identidad. Y las mujeres de Derqui en Buenos Aires
y apuntaron más a la identidad. Las mujeres, no sé si llegan a leer, si no yo se los leo. Las mujeres de Jujuy dicen, somos mujeres alegres, somos Quebrada y Puna, territorio, son eso, clarísimo. Es una canción que se armó colectivamente trabajando durante 3 días, tampoco es que tuvimos que indagar un montón, salió. Y después dice, somos Quebrada y Puna, como piedras muy preciosas, totalmente ligado al territorio. Y las mujeres de Derqui, que están en la ciudad de Buenos Aires, que hace 30 años conformaron su comunidad, apuntan más a quiénes son ellas. Somos mujeres de raíz. Nos sostenemos, nos cuidamos y juntas trabajamos. La importancia, al estar a través de esta ruptura con el territorio, de sostenerse con más fuerza totalmente que las otras mujeres, tal vez. Y bueno, así que nada, por último decir que en relación a la justicia social, la verdad que es la realidad de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres, habla más de una injusticia social porque suelen ser las víctimas directas de todo el extractivismo que hay de las megaempresas que se llevan todos los recursos para afuera, y las víctimas son las que menos daño le hacen a la naturaleza y quienes defienden todos estos recursos. Así que creo que nuestro trabajo como musicoterapeutas de reconectar con este territorio, esté disponible o no a través de las canciones y en la propia lengua, tiene un peso y tenemos una responsabilidad, y es un área de intervención que está buena y del que podemos hacer uso. Nada más, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bravísima, es un tema súper fuerte y en donde hay muchísimo campo para la musicoterapia. Pero bueno, vamos a seguir adelante y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la maestra Carolina Muñoz Lepe de Chile. Hola, ahí estoy. Sí. Bien, emocionada, resonando en todo nivel con la mesa anterior, con esta mesa también, así que, bueno, profundamente agradecida. Y para relevar lo significativo de estos eventos CLAM, ¿no? Quisiera partir por mencionar que fue en el CLAM del 2013, me parece, no estoy segura el año, pero en la bella ciudad de Sucre, en Bolivia, que tuve la ocasión de exponer mi interés por musicoterapia con familias. Fue la primera vez, ¿no? Entonces presenté una investigación muy obsesiva de mi parte, donde rastreé todo lo que había publicado desde 1990 hasta el 2009, y también señalé que en realidad el trabajo con familias está presente en la musicoterapia desde el discurso de las escuelas fundacionales, ¿no? Y entonces lo que yo quería, ¿no? Lo que yo buscaba era poder describir aspectos teóricos y prácticos del trabajo que desarrollaban musicoterapeutas orientados a la intervención familiar. Y lo hacía y lo mantengo desde un paradigma sistémico. Entonces esta mesa es sobre justicia social y me pareció pertinente volver a relevar el trabajo con familias porque ha pasado consistentemente de ser una modalidad ocasional, accidental, intuitiva, a veces inevitable o incluso hasta incómoda o sorpresiva según relatos que encontré, ¿no? Y hoy es una modalidad central, una preocupación, un foco muy intencionado en muchos de los campos de la musicoterapia, y estoy ansiosa y curiosa de escuchar varias de las ponencias que aquí se anuncian, donde se trabaja con familias en las escuelas, en la clínica, ya lo vimos con Eugenia hace un ratito, y por cierto, en el espacio comunitario. No hay un marco conceptual tan claro sobre en nuestra disciplina, no sobre qué entendemos por intervención con familias. Entonces, bueno, las distinciones iniciales eran pensar que eran aquellas que atienden a un usuario, un paciente, ¿no? A un individuo con o más, ¿no? Incluyendo en el proceso musicoterapéutico mismo la participación de un otro, que generalmente son sujetos en roles de cuidado, padres, como vimos en el ejemplo de la mesa anterior, madres, pero también a veces hijes, ¿no? En roles de cuidados, abuelos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué volver a hablar de ello? Porque el desarrollo de perspectivas sistémicas, que es una invitación hermosa que nos hacen las familias,
nos vializan la posibilidad de orientarnos a atender pautas que conectan los dolores, los sufrires, ¿no? Los síntomas de las personas con la experiencia vital de otros, ¿no? Y en ello podemos identificar procesos homeostáticos y de equilibrio en el que sí o sí participamos. Y porque también la experiencia de la injusticia en todas sus modalidades posibles de violencia, ¿no? El abuso, la negligencia, la invisibilidad, la exclusión, obedece también a pautas relacionales fuertemente instaladas. Entonces, trabajar con familias hoy no se trata solo de a cuántas personas invitamos a las sesiones, sino que conllevan abrirnos a paradigmas comprensivos y también acciones múltiples y otras acciones que se orientan a modificar sistemas de relaciones, impulsando fuerzas de cambio, impulsando también a veces fuerzas de resistencia que tengan por horizonte preservar la unidad emocional que busca sobrevivir. Y bueno, como decían anteriormente, también muchas veces despegarnos de trabajar con el usuario índice o el chivo expiatorio, como lo nombraba Eugenia, e invitarnos a trabajar con muchas otras personas que a lo mejor puedan estar más movilizadas para estos procesos de cambio más profundo, ¿no? de segundo orden, como nos señalaban. Entonces, bueno, quiero avanzar porque se trata también de compartir experiencias. Solamente mencionar, bueno, cuando decimos familia, ¿qué estamos pensando, ¿no? Entonces, aquí invitar a nuevas nociones, ¿no? de concebir familia. Es importante partir por ahí, ¿no? Tenemos la familia nuclear, ¿cierto? La familia multinuclear, la familia extensa, la familia ensamblada, la familia transgeneracional, la familia intercultural, la familia unipersonal, la familia de acogida, las familias de allegada, ¿no? Ya nos situamos en situaciones, por ejemplo, crisis de vivienda, por ejemplo. Y quiero dejar al final la familia transnacional porque tiene que ver con la experiencia que voy a compartir ahora, brevemente, y citar antes a mi querida colega que me acompañó también en la experiencia que voy a mostrar, que voy a compartir, que es Javiera Cienfuegos. Ella es socióloga y ella nos dice: la familia está presente en todas las dinámicas sociales, desde lo doméstico y sus asimetrías, hasta las desigualdades laborales, educacionales, globales. Las familias son también un modo de conocer. Todo lo podemos comprender también desde la óptica de las familias, desde lo que a ellas les pasa. Sus dilemas están en constante diálogo con el mundo. Y la descripción que hace Javiera de la familia transgeneracional tiene que ver con una unidad familiar cuyos miembros se encuentran separados por grandes distancias físicas. Sin embargo, constituyen vida cotidiana y hoy de forma simultánea, que antes era impensable, ¿no? Mediante intercambios que pueden ser presenciales, que pueden ser virtuales también, de orden material y de orden simbólico. Es impactante también ver en estas cadenas transnacionales, sobre todo cuando observamos las cadenas de cuidado, cómo el equilibrio del trabajo y de las economías terminan en los hombros, diría yo, de abuelas del tercer mundo, o llamado del tercer mundo. Entonces, bueno, me queda tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ponemos? ¿Voy bien? Ya. Maravilloso. Ya. Así me detengo en compartir una experiencia que tenía que ver con esto, ¿no? Que denominamos arrullo viajero. Y esta experiencia se construye sobre un diagnóstico sociológico de la existencia de tensiones entre demandas familiares y laborales para el caso de mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares, sumado al desafío intercultural para la crianza y la educación que plantea hoy la migración internacional en grandes magnitudes. Entonces, este proyecto fue llevado a cabo, ahí estoy más cómoda, por un equipo donde había colegas sociólogos, antropólogos, diseñadores, activistas también, y nos colamos 2 musicoterapeutas y tal vez terminamos por darle nombre a la experiencia, ¿no? Porque, bueno, esta experiencia tuvo como doble faz. Por un lado,
quisimos ofrecer una experiencia de musicoterapia destinada a mujeres, madres, migrantes con hijos menores de 3 años que residían en Chile, atendiendo a la necesidad de ofrecer, ¿no?, dispositivos de apoyo y fortalecimiento al vínculo madre-hijo en primera infancia, en un contexto sumamente vulnerable. Estoy hablando más o menos de la época de la pandemia, donde precisamente en Chile, que siempre hemos sido como un país un poco terminal, ¿no?, donde también la migración ha dejado profundas improntas siempre, pero en general éramos un país bastante terminal, ¿no? El tema de la migración no era un tema tan en el debate como hoy. Entonces estábamos viviendo un contexto de familias cruzando el desierto de Atacama, ¿no?, con bebés en los brazos. Entonces este proyecto tiene esa impronta, esa urgencia. Pero por otro lado, y es lo que quiero también relevar aquí hoy, que también se conecta con la canción, ¿no? Acá fue con el canto más que con la canción, con el cantar. Queríamos poner en valor el patrimonio inmaterial que lo constituyen los arrullos, ¿no?, los arrumacos, estos tesoros, digamos, sonoros, culturales, presentes en la crianza, también de familias migrantes, que portan este patrimonio inmaterial consigo. Estoy pensando recordando, apapachos, arrumacos, añuñucos, arrullos, ¿no? Distintas formas que tenemos por acá de nombrar el acto de este canto fundacional en la vida también. Entonces, bueno, ahí habían algunas invitaciones, porque en una parte de este proyecto lo abrimos al mundo en realidad. Pensamos que no solo centrarnos en los talleres con las familias con las que queríamos intervenir, sino que abrir el compartir arrullos en momentos que necesitamos contención social también, recíproca, ¿no? Entonces decíamos, los arrullos son viajeros porque en realidad viajan en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros recuerdos, en nuestras historias, y afloran renovados cuando criamos, cuando cuidamos a seres amados. Entonces el proyecto contempló una fase que era compartir textos de arrullo. Entonces ahí hay algunas de estos afiches, ¿no?, con la metáfora del pájaro. Buscábamos invitar a las personas a que compartieran sus propios arrullos, sus propios recuerdos. Tengo ahí algunos, bueno, no voy a alcanzar a mencionarlos, pero tenemos algunas letras hermosas. Guricito, que viene de Uruguay, ¿no? Se precisan niños para amanecer. Mamá, la negrita, se le salen los pies de la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer, ¿no? Estos cantos también observamos en las letras que si bien constituyen cantos espontáneos que aparecen en momentos de profunda conexión y contención para quien lo hace y para quien lo recibe. También tenían una impronta que viene de la voz de la mujer, ¿no? Hay varios arrullos que hablan de la esclavitud, hablan son verdaderos lamentos, ¿no? Nos transmiten lo que es la crianza en soledad y a veces en condiciones indignas. Bueno, y yo traía algunos arrullos para compartir, para resonar con ellos. Ya, no sé cuál, le voy a dar clic a algunos y luego los comentamos. La media luna es una cuna. Bueno, este fue un video. La brisa. Y el niño de la media luna, que sueño risa. Voy a ir mostrando otro, así para pasar por varios. Esto respondía a una invitación súper abierta. Compártanos sus arrullos, contengámonos sus recuerdos, ¿no? Mariana de Chile nos comparte este arrullo, nos cuenta
que se lo cantaba a su mamá, y luego rastreamos que era de una melodía que venía de Argentina, un poema que venía de España, ¿no? Hicimos también un acompañamiento ahí. No me acuerdo cómo se aprieta. Ahí. En este arrullo cantan las estrellas, iluminando tu corazón. Suave en el aire flotan melodías que te abrazan y llenan de amor. Ese arrullo es un arrullo creado, recreado por Natalia Ollanedel. Ella también era de Chile, ella nos cuenta que lo inventó para sus hijos. Y para cerrar, voy a poner el último porque es un arrullo que ha seguido acompañándonos y viene esta vez de la voz de un bisnieto. Es Vicente quien nos cuenta que este arrullo él lo recrea a partir de recuerdos de su bisabuela de Palestina. Y tiene algunas palabras, ¿cierto?, que le decía a su abuela, y algunos fragmentos que le evocan su crianza. Y también evoca otro patrimonio inmaterial, que es el de la alimentación. Él percute su pecho. Dodach, 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 habibi ya haram. Si te portas bien, mi amor, te cocino un marmaón y te podré hacerlo. Dodach, dodach, dodach. Los chisparak pa después y pa picar un cupé. Habibi ya haram. Habibi ya haram. Dodach, dodach, dodach. Muchas gracias. Precioso. Muchas gracias. De esta maravillosa exposición de la maestra Carolina, con esta importancia, sí, pasa, no te preocupes, de esta importancia que tiene, o el valor, ¿no?, de identidad, de sentir, de expresar, esta forma de transmitirle también de boca en boca, ¿no?, a las nuevas generaciones lo nuestro, a través del arrullo y a través del canto. Precioso, muchas gracias. Pues ahora vamos a continuar con la presentación de la licenciada Araceli Honorio, que, bueno, ella solita nos va a decir de qué se trata su ponencia. Muchas gracias. Necesito el para poner. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, con la espada y la balanza, baja de tus pedestales, quítate la venda y llora, porque ya es hora. Quise comenzar con este pequeño fragmento de Oración a la Justicia de María Elena Walsh. Este tema
que no sé si está tan bien preparado porque hace 3 o 4 semanas recibí la invitación para estar en esta mesa de esta manera. Así que estaba yo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, disfrutando con mi amiga de tantos años y con su hija, que se acaba de recibir de abogada, y entonces compartiendo un café y habiendo recibido la invitación, le dije a los abogados que estaban ahí, a ver, cuéntenme, ¿qué es la justicia social? Entonces me dijeron, es una idea. Es una idea que cada quien interpreta como les parece. Y realmente le creo. Le creo porque hoy, habiendo tantos gobernantes que están tomando la idea de la justicia social como les parece y están derribando derechos adquiridos desde hace tanto tiempo, digo, bueno, pero vamos a encontrar una definición que es la que está por ahí. ¿Quién lo mueve? Bueno, se las leo de todas maneras. Dice, la justicia social se define como la garantía de igualdad, presten atención, de derechos y oportunidades para todos, sin discriminación por origen, género, condición socioeconómica, raza o creencias. Es un principio fundamental que busca el bienestar y la equidad en una sociedad, promoviendo el acceso a servicios básicos como educación, salud y trabajo para todos. Bien, ese es el concepto. Los elementos que tiene la justicia social, por ejemplo, están en la que sigue, son los derechos humanos, la dignidad humana, la equidad, que no se trata de tratar a todos por igual, sino que se trata de entender a cada uno con justicia según sus necesidades y circunstancias. El bienestar social, la justicia social busca el bienestar general de la sociedad, promoviendo un reparto equitativo de recursos y servicios. Y dejé para el final la igualdad de oportunidades porque cuando leí a Gustavo Gauna, un musicoterapeuta argentino, al respecto de esto dice, la violencia instalada en el sistema social es la restricción progresiva de alternativas. Lo violento es la explicitación de la falta de opción posible. Bien, ahí lo vamos a dejar en la que sigue un ratito. Cuando llego a México en el año 83, invitada por los asesores del gobernador González Pedriero, que eran ni más ni menos que Silvia Bleichmar y su esposo Schenkerman, exiliados, injustamente exiliados de la Argentina por su ideología, yo venía casi recién recibida, tenía el trabajo hecho en psiquiatría con el doctor Benenson, psiquiatría infantil, y realmente me contratan en el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y yo no sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. Por suerte, Silvia Bleichmar era nuestra supervisora y nos ayudó mucho en cuanto a los derechos humanos. Los trabajos, el padre de mis hijos, que también es musicoterapeuta, era en el educativo tutelar para menores infractores. Yo trabajé en la Casa Hogar y en un programa llamado de los niños de la calle, en un primer momento. Entonces, en ese momento, yo decía, ¿en qué me voy a basar? Porque nunca jamás habíamos visto en la USAL, en la Universidad de El Salvador, algo parecido a musicoterapia ni comunitaria, ni preventiva, ni social, ni nada. Pero había algunas luces en América Latina que yo fui rescatando. Por ejemplo, en El Salvador, al sacerdote psicólogo Martín Baró, asesinado por el libro Psicología Social y Dinámicas de Grupo. Por ejemplo, a lo que nos llegaba desde Colombia, Fals Borda, con la investigación Acción Participativa. Por ejemplo, el maravilloso trabajo de Brasil, de Paulo Freire. Y yo venía egresada
de la Escuela de Psicología Social del doctor Pillon Rivière, totalmente antipsiquiatría. Eso me ayudó a ir construyendo en este trabajo de la musicoterapia lo que yo posteriormente llamé musicoterapia social. Y me voy a poner los anteojos porque por ahí no sé por dónde voy. Entonces dice aquí, es central aquí el concepto de sujeto como emergente de la trama vincular social y como portavoz de situaciones grupales en términos de asunción y adjudicación de roles, conscientes e inconscientes. Esta psicología, a diferencia de la psicología social de Europa, plantea una mirada humanista, se abre sobre el tema salud que involucra al sujeto, saludable en la medida que aprende y transforma creativa y activamente la realidad. Entonces mi práctica corresponde a una musicoterapia social que, a ver por dónde vamos, a partir de los años 90, que yo recuerdo que presentamos el trabajo por México, lo presenté en el Congreso de Brasil, en Río de Janeiro, y solamente estaba nuestro trabajo y un trabajo de un argentino trabajando en penales en Tucumán. Y no había más trabajos al respecto. Entonces, más adelante, con el tiempo, por suerte tuve la oportunidad de conocer a Marisa Montero, que hablaba de esta psicología comunitaria, psicología social y comunitaria, y se refería a la promoción de salud y prevención. Por la misma fecha, por aquel entonces, en el año 2000, 2001, tengo que rescatar dos trabajos. Una, que lo voy a leer porque me gusta mucho su concepto, el de Claudia Mendoza, que lamentablemente no va a estar aquí, pero está presente en uno de los trabajos. En el 2002, para referirse a lo comunitario, a la promoción de salud y a la prevención primaria, por las mismas fechas también, María Gabriela Sicardi acuña el término musicoterapia comunitaria en el marco de la crisis, otra crisis de las que tuvimos, del 19 y 20 de diciembre de 2001, implementándose la musicoterapia en asambleas barriales, talleres de percusión y reflexión, utilizando técnicas de investigación, acción participativa. Y cómo no nombrar a Patricia Pellizzari, que desde aquí mando un gran saludo porque tuvo una gran situación de injusticia social este año. Su hija perdió su vivienda porque todos los incendios son políticos últimamente. Quiero mandarle un saludo desde aquí. Y desarrolla Patricia una metodología para lo que denominó musicoterapia preventiva en un primer momento, ocupándose de la salud psicosocial. En la década de los 90, entonces, voy trabajando en México esto que yo denominé musicoterapia social y que tiene estas características, especialmente tomando el fortalecimiento y la participación. Yo aquí quiero seguir y no puedo seguir acá. Bien, entonces, yo me pregunto, ¿hablamos de justicia o de injusticia social? Yo no sé por dónde voy. Ah, sí, allá está se pueden leer, porque yo ya no lo voy a tener tiempo de leer. Por eso. Entonces voy a decir simplemente que en mi trabajo precisamente abordo las estrategias de poder escuchar a la comunidad, de poder aprender de sus saberes, de transformarlos en decisiones que a ellos les interesa y sobre todo y también de acompañar, porque yo estuve en Acteal cuando en Chiapas existió la guerra de baja intensidad, en realidad no fui para dar talleres, luego di talleres en las escuelitas, pero estuve acompañando a la comunidad simplemente en esa lucha y en esa resistencia de la comunidad para hacer frente a la injusticia social.
Entonces, nuestro trabajo también es ese, es acompañar, es denunciar, es poder decir. La justicia no se distribuye desde una voluntad de poder, sino que se desarrolla desde una voluntad personal y colectiva que se logra participando. Entonces, es fundamental, como vimos aquí, la percepción del territorio, el descubrimiento y reconocimiento y creación de patrones sonoro-musicales, el total ejercicio del derecho a la expresión. Y termino con palabras de Gabriela Sicardi que dice: buscamos proponer salud desde la pertenencia al espacio comunitario. Esto se logra generando participación, escucha, la comprensión, la organización, aún con las diferencias, propiciando un registro personal y colectivo de la identidad cultural y respetando siempre las diferencias. Profundizar en la conciencia social y política, expresando los malestares y transformándolos en proyectos.